nuestro Dios. Amén. Nuevamente bienvenidos a todos en esta mañana gloriosa que estamos juntos. Espero que todos se encuentren bien en medio de este cambio de clima en esta mañana, que es común y normal en esta época del año. No sé si todos tienen su folleto en esta mañana. Son así. Si no tienes uno, puedes conseguir uno atrás. El propósito de esto es ayudarnos durante el mensaje para estar más guiados. Así que puedes tomarlo y llenarlo mientras que estamos en nuestro tiempo juntos en esta mañana. Quiero orar contigo esta mañana antes de entrar al mensaje donde estaremos en esta mañana en Hechos capítulo 11. Si me pueden acompañar en oración juntos. Amén. Padre, gracias por el tiempo que tú nos concedes en esta hora, de dejar todo a un lado y acercarnos, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por el gran privilegio que tenemos siendo tu pueblo. Enséñanos, adiéstranos. Permítenos ver, Señor, a través de tu palabra santa lo que no hemos visto, lo que no hemos entendido. Abre nuestros ojos y opera en cada una de nuestras vidas. Trae cambios a nosotros para que te podamos servir, adorar y exaltar aún más. Usa a tu pueblo, Señor, para tu gloria, y usa tu palabra en esta hora, Señor, para adiestrar y preparar tu pueblo. Gracias por atraernos, acercarnos y por entregarnos tu santa palabra. Gracias, Señor. Ahora queremos oírte y recibir de ti. Prepara nuestros corazones para ello. En el nombre de Cristo, todos decimos amén. Amén. Quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. No es complicada, es simple. ¿Cómo es que Dios hace que su pueblo progrese? Es decir, medita o piensa por un minuto breve qué es lo que Dios hace, cómo es que Dios opera para que su pueblo adelante, para que su pueblo progrese. ¿Cómo lo ha hecho en tu vida? ¿Cómo lo hacen otros? ¿Cuál es la obra de Dios magnífica en avanzar a su pueblo, en hacernos avanzar? Creo que la palabra lo dice claramente, a lo menos en Filipenses 2:13, donde dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer de su buena voluntad. He conocido a muchos creyentes que por razones u otras, aunque conocen al Señor y aman al Señor y siguen al Señor, todavía tienen su propio plan, su propia dirección, sus propios deseos e inclinaciones. Quieren seguir a Dios, pero de su manera. Si tú estudias las Escrituras, descubres algo muy interesante, y es que Dios no usa vidas así. El que quiere que Dios lo use como ellos quieren ser usados, no son útiles en las manos de Dios. Dios quiere vidas rendidas a Él. Amén. Él no quiere lo que tú quieres o lo que tú deseas hacer. Él es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Amén. Así que cuando comenzamos a contestar esta pregunta, ¿cómo es que Dios avanza o hace progreso en su pueblo? Que ellos avancen y sirvan y honren a Dios y hagan su plan y cumplan su mandamiento y obedezcan a Dios. La respuesta bíblica, y podemos hallarla en muchos lugares, es simplemente esta: Dios lo hace. No nosotros, no lo que nosotros pensamos que Dios quiere, no lo que nosotros estamos convencidos que es lo como Dios quiere que yo haga, sino es Dios que destruye eso, soberbia, orgullo, lo que yo creo que yo puedo hacer por Dios, lo que yo creo que yo puedo ofrecer, que yo tengo talentos, habilidades, y Él remueve todo eso simplemente para entregarnos su querer y su hacer, ¿no? De su buena voluntad. Hoy descubrimos en nuestro texto, en este pasaje de Hechos 11, cómo es que Dios avanza. La palabra que me gusta en inglés es a breakthrough. Un progreso glorioso que Dios le entrega a su pueblo, que no se quedan donde están, sino avanzan porque necesitaban avanzar, y por dilemas propios, carnales, de nuestra actitud, nuestra condición, nuestros pensamientos, la forma que somos, el pueblo no estaba avanzando, y Dios utiliza sus métodos gloriosos para avanzar al pueblo. El título de este mensaje es: se les llamó cristianos por primera vez.
se les llamó cristianos por primera vez. Le voy a leer el texto y vamos a ver esto en una manera directa. Hechos 11, versículos 19 hasta el 26. Dice así la sagrada palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó las noticias de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Paréntesis, la distancia entre Jerusalén y Antioquía era como unas 300 millas. De Jerusalén a Turquía moderna, como unas 300 millas, 480 kilómetros de distancia. Llamaron a Bernabé y dijeron, ve a Antioquía a ver lo que ha pasado. Versículo 23. Entonces, cuando llegó Bernabé a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Increíble demostración de cómo Dios opera. Y quiero invitarte esta mañana a ver que aquí hay al menos 4 importantes hechos en nuestro texto que revela cómo Dios opera para avanzar su pueblo. Espero que Dios pueda abrir nuestros ojos a verlo, que debemos considerar esto al ver cómo Dios opera, cómo es que Dios obra, cómo es que Dios lleva a su pueblo paso a paso a obediencia y avance en lo que Él los ha llamado a hacer. Esto no es complicado. Lo primero es esto, el problema. Primero el problema. Solo compartían el evangelio con su propia gente. Si tienes tu folleto ahí, la respuesta a la primera área es su propia cuenta. Solo compartían el evangelio, con su propia gente, Piensa de esto conmigo por un momento. Los creyentes hasta este momento, estamos en el capítulo 11 de Hechos, se habían negado de hablar con nadie que no fuese judío. Esto es un problema. Y es la primera cosa que descubrimos en cómo Dios está operando entre ellos. Básicamente están en desobediencia. Dios les dijo claramente lo que tenían que hacer, pero han fracasado en hacerlo. Y aunque cualquiera, observando desde afuera, dijese todo lo opuesto, están sirviendo, mira cómo llegaron hasta Antioquía y cómo están compartiendo el evangelio. Pero nuestro texto revela que estaba pasando algo en el interior erróneo y dañado. Manifiesta que sus acciones estaban en contradicción a lo que Dios le había llamado a hacer. Versículo 19, la segunda parte no los hace claro. No hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No sé si te ha pasado esto en algún momento, este problema. Que tienes tu grupo, tienes con aquellos que tú estás cómodo, tienes quizás la cultura y el ámbito tuyo y de ahí no sales. Pero esto no era simplemente un asunto de cultura o de ámbito. Dios le había dicho claramente qué es lo que tenían que hacer. Por no obedecer Hechos 1:8, tuvieron que experimentar Hechos 8:1. En Hechos 1:8 Jesús le dice, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Por estos recién convertidos en el primer siglo, oyeron pero no entendieron. Pensaron que sí, hasta el fin del mundo, pero solamente entre los judíos, entre el pueblo escogido de Dios. Su lenguaje, su cultura, sus ritos, sus básicas funciones religiosas, en ese mundo es que ellos se querían realizar. Me recuerda algo del refrán que dice: puedes sacar al hombre de la selva, pero no puedes sacar de la selva al hombre. Y pone ahí cualquier cosa, de la selva, de su país, de cualquier cosa. Significa que la naturaleza fundamental o las características innatas de una persona, hermanos, son no fácilmente cambiadas. Tú y yo, sin saberlo, ¿no?, tenemos esta gran dificultad, que estamos muy cómodos siempre con ciertas áreas en nuestras vidas. Ni siquiera en un entorno diferente. Salieron de Jerusalén, salieron de donde estaban, y Dios por persecución los llevó fuera de su ciudad, a las ciudades que les rodeaban, hasta Antioquía, hasta 300 millas al norte, hasta Turquía, donde había más griegos y más infieles y más gentiles, pero todavía están buscando a los judíos para compartir el evangelio con ellos. Están obedeciendo, ¿pero qué? A medias. Están obedeciendo de su forma, como ellos quieren. Puedes cambiar lo externo, aún la localidad de alguien, de dónde están, pero lo interno sigue igual. Quiero repetirlo. Puedes cambiar lo externo, sacarlos aún de Jerusalén, de su ámbito, en persecución, corriendo porque estaban siendo perseguidos, pero lo interno seguía igual. Todavía solamente entre judíos hablaban las cosas que habían entendido y recibido. Hermanos, eso es un peligro grandísimo. La experiencia del pasado de una persona acostumbran a formar parte de lo que hacen y cómo viven. Siguen esa secuencia. Y aún los judíos convertidos a Cristo, creyentes nuevos en el primer siglo, seguían sus propias costumbres judaicas. Esto es increíble. Solo compartían el evangelio con su propia gente. Seguían sus propias costumbres judaicas. No se asociaban con los gentiles. Aún en el capítulo previo, capítulo 10, vemos esto a todo dar con uno de los líderes, Pedro. Que Pedro no quiere compartir el evangelio con los gentiles. Pedro ni se acerca a los gentiles. Teniendo hambre una tarde, se va a acostar, pide que le preparen algo, y mientras que le preparan algo, entra Pedro en un éxtasis. Lo dice Hechos capítulo 10. Y a través de esto Dios le mostró un lienzo con diferentes animales inmundos y limpios, y le dice Dios: come, porque lo que yo he llamado limpio, no lo llames inmundo. Y 3 veces ocurre esto, y Pedro no entiende, no capta. Responde siempre: Señor, yo he aprendido, esta es mi costumbre, esto es lo que yo hago. Yo nunca toco los animales inmundos. Yo siempre como conforme a las leyes y ordenanzas dietarias del pueblo de Dios. Yo como debo comer. Yo no toco estas cosas inmundas. Y Dios le está diciendo: pero no llames inmundo lo que yo he purificado y lavado. Y él no entendía. En Hechos 10, 28, mira lo que dice Pedro. Confiesa su condición. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es abominable. Hablaban de los gentiles como perros. No se acercaban a ellos. No se acercaban a sus casas. No comían con ellos. Acusaron aún a Jesús de sentarse con gentiles y con pecadores y comer con ellos. Porque ellos no entendían a lo que Dios les había llamado. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice a continuación en el versículo 38, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, versículo 29 de Hechos 10, al ser llamado vine a replicar, sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Había un hombre llamado Cornelio que Dios le había hablado, era un gentil, un hombre piadoso que temía a Dios, y fue llamado a venir a llamar a
a Pedro a su casa para oír de Pedro. Y recibió Pedro ese mensaje, fue a verle después de este sueño. Y entonces Pedro responde en el versículo 34 de este capítulo anterior, el capítulo 10. Entonces Pedro abrió su boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción ¿de qué? De personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No obstante, que Pedro aparenta que está aprendiendo, parece que ha aprendido. En Gálatas 2, Pablo habla de este incidente y dice que yo tuve que enfrentar a Pedro. Habla de esta misma situación. Tuve que enfrentarle. Dice Gálatas 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí donde estamos, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. Pues antes de venirse, que viniese algunos de parte de Jacobo como comía con los gentiles. Pero cuando después que vinieron se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión de los judíos. Así que con los judíos actuaba de una manera y con los gentiles de otra manera. El mismo hombre que recibió este mensaje de Dios y fue a la casa de Cornelio y entendió de parte de Dios y nos confiesa que entendió que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué te parece? Está haciendo acepción de personas. Y Pablo lo confronta. Y no solamente eso, mira el peligro de esto. Porque muchos pensamos que nuestras acciones son solamente nuestras acciones. Pero dice el versículo 13, y en su simulación, en su falsedad, quisiera poner la palabra hipocresía, participaron también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Wow. Esto no es algo simple de entender. El problema tenemos que analizarlo bíblicamente. ¿Y qué está pasando aquí? Sino vidas que están viviendo en hipocresía y ni lo saben. Y Pedro, que ha entendido el mensaje de Dios, todavía está actuando de manera que es hipocresía. Y Pablo viene y le habla directamente y le tiene que resistir cara a cara. Y aún descubre Pablo que aún Bernabé, que está en nuestro texto en el capítulo 11 donde estamos, que fue aquel que vino y vio lo que Dios estaba haciendo y glorificó a Dios. Aún Bernabé está siendo arrastrado por las acciones hipócritas de Pedro. Hermano, puedo decirte una cosa peligrosa pero importante de entender. Decir una cosa y hacer otra es hipocresía. Aparentar algo que no es hipocresía. Vivir la vida cristiana a medias y no a todo dar es hipocresía. Decir que soy creyente y vivir como no fuese creyente es hipocresía. Hacer lo que es cómodo para mí, lo que concuerda con mis deseos y placeres y con mis costumbres, en vez de hacer la voluntad de Dios, es hipocresía. Qué triste comentario, ¿no es cierto? Acerca de los discípulos que vimos en el versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Puedo decirte algo más directo? La hipocresía nos afecta. Estamos tan centrados en nosotros mismos como personas cuando estamos viviendo vidas hipócritas. Por supuesto, nadie quiere admitir que es hipócrita, ¿no es cierto? ¿Podemos confesar todos nosotros que no vivimos conforme a lo que creemos como debemos? El único que no fue hipócrita es Jesús. El único que puede decir, el que no tiene pecado, levante la primera piedra. Y todos se fueron. Los hipócritas, los religiosos. Hermanos, no estamos tan lejos de ello. Todos nosotros debemos admitir con gran frecuencia que somos pecadores. ¿Puedo decirlo? Yo soy un pecador. Salvo por gracia. Solamente por la gracia de Dios. Tú y yo somos pecadores. Y al mismo tiempo justificados por Cristo Jesús. No por nuestras obras, sino por su obra gloriosa en la cruz del Calvario.
Estamos tan centrados muchas veces en nosotros mismos como personas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿En qué etapa de vida estoy yo? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuáles son mis deseos? Quiero comprar esto, quiero tener esto, quiero alcanzar esto. Nos creemos ser sabios y capaces aún de decidir cuándo y a quién servimos y cómo servimos a Dios. ¿Cómo es que yo quiero servir a Dios? De esta manera, de mi manera, lo que yo quiero hacer. ¿No? Ponme en esta labor, lo que yo quiero hacer para el Señor. Pero hermanos, carecemos de hacer su voluntad. Y ahí está el problema. Aquí están los judíos haciendo aparentemente la obra de Dios, compartiendo el evangelio en Antioquía, pero solamente a un grupito, entre ellos mismos, entre otros judíos. Carecemos de hacer su voluntad cuando vivimos en este tipo de hipocresía. Carecemos de un amor genuino por el Señor y por aquellos a cuales Él nos ha puesto a servir. Porque estamos amando, ¿qué? Nosotros mismos, lo que yo quiero, mi manera, mi deseo. ¡Qué peligro! Preferimos servirnos a nosotros mismos, a nuestros deseos y nuestra voluntad, en vez de su maravillosa voluntad. Yo creo que todos entendemos este desafío. La hipocresía nos hace sentir bien de nosotros mismos. Mira lo que yo hago, mira lo que estoy haciendo. En medio de nuestro pecado flagrante, obvio, desobediencia, estamos haciendo nuestra voluntad, llamándolo su voluntad. Estos creyentes, a pesar de ser creyentes, a pesar de una persecución del Señor dura, que los sacó de su ámbito de Jerusalén hasta llegar a Antioquía, seguían siendo, oigan bien, duros de corazón. Porque esto es lo que es hipocresía, que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, que nuestros corazones están lejos, como dijimos unas semanas atrás, sus labios me adoran, con sus labios me adoran, pero sus corazones están lejos de mí. Hipocresía, falsedad, religiosidad. Solo pueden imaginarse haciendo lo que ellos quieren hacer. Hermano, cuando pienso de esto, solo puedo imaginar la autojustificación en tales vidas. Que habían en sus corazones estos creyentes, corazones endurecidos, y después de todo el trato de Dios, porque Dios ha tratado y trata con su pueblo, amén, seguían siendo religiosos de corazón. O sea que religiosos de corazón, hermano, no es lo que tú crees que sea, lo que yo crea que sea. Religiosos de corazón es cuando estamos viviendo en el mundo cristiano, haciendo las cosas cristianas, porque con un corazón que se agrada de sí mismo, que busca su propia voluntad, sus propios deseos. Racios, ¿no? A obedecer al Señor, a dejar al Señor que sea Señor de sus vidas, que Él dirija, que Él haga. Aún pensaba más de sí que del Señor. Pero al fin de este texto de Hechos 11, dice la palabra que se les llamó cristianos por la primera vez. No porque ellos reconocieron, obedecieron, sino porque el Señor finalmente está obrando en este capítulo para que ellos anden en los caminos y la voluntad de Dios. Quiero decirlo claro, no fue porque ellos lo hicieron, fue porque Dios lo hizo. La razón que se pudieron identificar con Cristo y ser llamados por otros cristianos no fue por su voluntad, sus obras, sino por lo que Dios hizo en ellos. El Señor finalmente los había guiado a fidelidad, a la obediencia, por su gracia y por su misericordia. Jesús dijo, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Es un asunto de obediencia cuando le amamos. Por primera vez se les llamó cristianos. Amados, una cosa es llamarse seguidor de Cristo, pero es una cosa muy distinta que otros te llamen seguidor de Cristo. Es una cosa, nosotros decir somos creyentes, somos cristianos. Es otra cosa que otros digan, he aquí estos son seguidores de Cristo.
Finalmente, los demás los identificaron como verdaderos seguidores de Cristo, porque finalmente no hicieron excepciones de personas. Terminaron con sus hipocresías. O sea, la frase Dios no hace excepción de personas se halla en Romanos 2, capítulo 11, porque dice, no hay acepción de personas para con Dios. Y significa que Dios es imparcial. Dios no muestra favoritismo. Dios está basado en un Dios justo. Él no mira al estatus social de nadie, a las riquezas, a la etnia, a los factores mundanos. Él no mira eso. Uno de los problemas que existe en la iglesia moderna es que los de tal lugar se van con los de tal lugar, los de tal lugar con otros. La idea es que los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, los de esta étnica. Dios quiere una multiforme de pueblo. Amén. Que todo el pueblo sea parte, que hablen a todos, que conozcan todos la verdad. En cambio, Dios es un Dios que juzga con el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio de Dios? Dios mira el corazón. ¿No es cierto? Para los que sirven y para los que responden, Dios mira el corazón. Amados, quiero decírtelo así, no somos tan fuertes como pensamos que somos. No somos tan hábiles como pensamos que somos. No somos tan amorosos como pensamos que somos. Eso es hipocresía cuando los consideramos fuertes o capacitados o amorosos. No somos tan sabios como pensamos que somos para hacer decisiones, hacer determinaciones propias. No somos tan capacitados y dirigidos por Dios cuando estamos dirigidos por nosotros mismos. Necesitamos la humildad que Dios solamente provee. Humillarnos delante de Él y su mano poderosa. Eso es lo que ocurre en este pasaje, lo que tiene que ocurrir. Así que lo primero, hermanos, es muy simple. Por decir un diagnóstico, ¿no?, del problema. Solo compartían el Evangelio, ¿no?, a su propia gente. Que nos lleva a lo segundo que se encuentra en este pasaje tan claro. La solución. Llevó nuevos creyentes para obedecer fielmente. Esa es la palabra que debe llenar ahí el mandato de Jesús. Llevó nuevos creyentes para obedecer fielmente el mandato de Jesús. El mandato está otra vez se lo leo en Hechos 1:8, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. No Hechos 1, perdón, Hechos 11:20. Los cuales habían entrado, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Hechos 10:20. Anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cyprus y Cyrene. Dos lugares modernos. Chipre era una isla conocida por sus propias riquezas, ¿no?, y población diversa. Chipre es una área con mucha riqueza. En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé van a llegar a esa isla. Y Cirene era un importante centro de cultura griega. Estos hombres, estos varones de Chipre y Cirene venían de estas ciudades griegas, ciudades que no conocían al Señor. Estos dos varones, dice, nos muestra el texto que eran nuevos, habían llegado a creer y ahora se encontraban en la multitud. Eran de trasfondo judío, pero ahora se encontraban en el entorno de este pueblo y ellos no tenían ninguna barrera para compartir la verdad. De ellos sabemos muy poco, pero aparentemente recién convertidos, a causa de la persecución, no tenían los mismos obstáculos que los otros judíos convertidos. Quizás uno pudiera decir por su ingenuidad, their naivete, their naiveness. No sabían que no se debía compartir el evangelio con los que no eran judíos. Quizás ellos no sabían eso. Lo que otros automáticamente pensaban que debía ser así. O quizás en su simpleza pensaban que Dios amaba a todos igual. Quizás no tenían esas barreras que otros, pero lo que sí sabemos que nos dice el texto es que la mano del Señor estaba
con ellos. Eran nuevos creyentes. Estos no tenían los obstáculos de otros que tenían en sus trasfondos, en su religión, en sus costumbres religiosas. Estos vieron y hablaron con los griegos. Dice otra vez, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Quizás en su simpleza, pero lo lindo que nos dice el texto es que con estos varones, la mano del Señor estaba con ellos. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermano, puedo decirlo así como pensamos esta mañana en el Salmo 34. Nuestro Dios es digno de alabanza. Amén. Digno de alabanza. Bendeciré tu nombre en todo tiempo. Tu alabanza estará en mi boca de continuo. ¿Le puedes alabar tú por esto? Cómo Dios opera tan gloriosamente que su mano estaba sobre estos jóvenes hombres, varones, que simplemente sin barreras, sin problemas, sin dificultad, sin hipocresía, se acercaron a aquellos griegos y empiezan a hacer aquello que fue indicado por el mismo Mesías cuando el día que él ascendió, diciendo: llevarás el mensaje, el evangelio hasta el fin del mundo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Increíble como Dios utiliza a cualquier persona, amén, que está dispuesto a obedecer. Y este es el punto central aquí. Estos no dijeron: quiero esto o quiero lo otro, yo quiero servir a Dios, pero de mi manera. Para mí el servir es más servirme a mí mismo. No dijeron nada así. No lo que yo quiero, sino qué es lo que tú quieres, como enseñó Jesús. No mi voluntad, sino tu voluntad. Estos hombres simplemente obedecieron de corazón a su Dios y dieron el mensaje a griegos, a gentiles. No sabemos sus nombres, interesantemente. Ni mucho más. Solo que la mano del Señor estaba con ellos. Amados, necesitamos la mano de Dios, amén. Tú y yo y todo pueblo de Dios. Estos dos hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Dios nos permita esta simpleza, esta bella obediencia. El ser humano, por su condición pecaminosa, busca su propio camino, busca sus propios deseos. Busca su propia voluntad. Y esto es básicamente lo que ocurrió en Antioquía. Esta fue la historia del cristianismo en Antioquía. Y quizás, hermano, lo más importante es lo próximo que viene aquí en la historia. Lo que vio Bernabé cuando llega. Porque tercero, vemos aquí no solamente el problema que vimos y no solamente la solución, pero ahora mira cuál es la esencia de todo esto. Requiere la gracia de Dios. Para que ellos fueran llamados cristianos, que se le llamó cristianos por la primera vez en Antioquía, requiere la gracia de Dios. Ahí está en tu folleto para llenarlo. Dice versículo 22, llegó las noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, miren esto, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice nuestro texto que cuando llegó, esto es tan importante, vio la gracia de Dios. En vez de criticar, en vez de analizar y utilizando su propio criterio, en vez de mirar las cosas de como él pensaba, o quizás juzgar como Pedro que había juzgado mal, Bernabé, lleno y guiado por el Espíritu Santo, nos dice el texto, discierne con precisión y ve que ha sido todo esto por la gracia de Dios.
Todo es por gracia. El problema muchas veces es que nosotros no lo vemos. Cuando Bernabé vio que la persecución en Jerusalén había generado predicación en Antioquía auténtica, que a mucha gente no judía, sino aún los griegos, ahora también los gentiles se habían convertido al Señor genuinamente. Lo que él vio no fue una multitud, gran número, mira qué lindo, no, vio la gracia de Dios. No miró a estos hombres y dijo, bueno, vamos a hacer un formulario, vamos a preguntarle una encuesta, ¿cómo hicieron eso para nosotros repetirlo o criticar? Ustedes no deben haber predicado en este otro grupo, no lo conocemos. Nada de eso, sino vio por la gracia del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Él no estaba observando como muchos. Hermanos, aquí muchas veces nos encontramos nosotros. Observamos las cosas externas. Él vio la realidad. Vio la mano de Dios. Vio la gracia de Dios verdadera. Operando gloriosamente. Porque Dios, lo que Él está haciendo, no es necesariamente visible a los ojos naturales. Pero para aquellos que tienen ojos para ver, ven lo que Dios está haciendo. Para esto se requiere ojos espirituales. La gracia de Dios se hizo visible en los ojos de Bernabé. Dios estaba obrando. Esto es mano de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho. Hermano, me pregunto, ¿cuántos creyentes, por estar más preocupados en sí mismos y sus deseos y sus planes, no ven lo que Dios está haciendo verdaderamente por su gracia? Y miren las otras cosas. Yo me crié en un ámbito muy simple. Una iglesia que comenzó en la misma casa de mi padre. Allí creció y muchos vinieron a conocer la verdad. No estábamos buscando grandeza ni grandes números, simplemente sinceridad y honestidad y buscar a Dios fielmente. Y te aseguro, hermanos, que cuando uno empieza así, uno descubre que hay muchas cosas que solamente son espuma, que aparentan ser, pero no son. Hay mucho que brilla, que no es real. Hay mucho oro falso, que aparenta ser algo, pero no lo es. Multitudes y multitudes seguían al Señor y Jesús simplemente dijo, Él discernió bien, esto viene por los panes y los peces, pero no vienen a mí para que tengan vida. Sus mismos discípulos vieron, es difícil seguir al Señor, sí es difícil. Y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Pueden irse. ¿Se acuerda cómo le dijo? Es que Él le decía claramente a su pueblo lo que ellos tenían que oír porque Él les discernía el corazón. Él los amaba y los cuidaba. Y esos discípulos dicen, no, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo tú, Señor, eres digno de ser seguido. Pero me pregunto cuántos creyentes, hermanos, piensan mucho más en sí mismos y sus deseos. Van guiados por su propio corazón y razonamiento. La palabra dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. No buscan ver con ojos claros qué está haciendo Dios verdaderamente. ¿Quién es nuestro Dios y qué está haciendo Dios? No para juntarme a lo que Dios está haciendo, porque eso es otra falsedad. Hay aquellos que buscan dónde está Dios para ir como la multitud. Esta es la multitud que van por los panes y los pies. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a esos hombres ciegos y solamente uno regresó? Y dice, ¿dónde están los otros? No sé, Señor. Es decir, muchos van por las cosas externas, pero lo que vemos en este texto es dos cosas con respecto a este punto glorioso, a esta esencia que se requiere gracia de Dios. Primero es, hermanos, y tan precioso, vio la gracia de Dios, pero segundo, miren esto, qué lindo, se regocijó. Hay un gozo que solamente viene cuando vemos lo que Dios es, lo que Dios está haciendo. Porque uno se puede externamente gozar, mira qué lindo todas las cosas externas, mira qué bello, mira cómo Dios está obrando, de veras que está obrando. Pero cuando ves lo que Dios verdaderamente hace, muchos pudieran haber llegado, mira, ¿cuántos están aquí? Pero no, Él llegó y dijo, mira, que Dios ahora está operando de una forma genuina. Ha traído el Evangelio a estos gentiles.
Bernabé, al descubrir esto, lleno del Espíritu de Dios, se regocijó. Se regocijó. Amados, se requieren ojos espirituales abiertos para ver la gracia de Dios y regocijarse. Donde otros critican y juzgan, los llenos del Espíritu de Dios y fe pueden ver la gracia de Dios. Donde otros ven a un solo éxito humano o quizás los muchos números, eso puede ser engañoso. Los llenos del Espíritu de Dios disciernen bien. Una pregunta que te hago: ¿estás lleno del Espíritu de Dios? ¿Estás lleno de la presencia de Dios y su Espíritu para discernir su voluntad y regocijarte en su voluntad o no? Que Dios nos ayude, amén. A estar llenos de Él. Como dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Aplicación personal, amado, amada, considera tus pasos. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué te atrae? ¿Qué es aquello que tu corazón busca? Con muchos, esto solo es mirándolo de lo externo, desde afuera. O eres como Bernabé y estos dos varones que vieron la gracia verdadera de Dios haciendo su voluntad y se regocijaron en verlo. Vieron lo que Dios verdaderamente estaba haciendo. Bueno, vimos el problema. Solo compartían el evangelio con su propia gente. Hipocresía. También vimos la solución. Llevó nuevos creyentes para obedecer fielmente el mandato de Jesús. Y también vimos la esencia de todo esto, es que requiere la gracia de Dios. Que nos lleva a una conclusión, porque termina finalmente lo que quisiera titular simplemente como el cambio. Hay un cambio aquí que ocurre en la iglesia nueva testamentaria en el primer siglo. El cambio es que ahora fueron discipulados. Miren esto bien. Porque no termina ahí con solamente que él vio la gracia de Dios y se regocijó. Pero ahora hacen algo que quizás no habían hecho con la misma ímpetu y dirección anteriormente. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Discipulado. Y termina el texto diciendo ahora por la primera vez a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La persecución había obligado a muchos creyentes a abandonar a Jerusalén, quienes a través de la dispersión por diversas zonas llevados el evangelio a diferentes lugares, pero tenían todavía sus restricciones personales, sus ideas personales. Al principio, la evangelización se limitó a la población judaica. No porque Dios quería que fuera así, sino porque el pueblo en su dureza de corazón, el pueblo en su hipocresía, el pueblo en su favoritismo, el pueblo en sus propios deseos personales no querían hacer como Dios quería que hicieran. No veían, no entendían. Pero aquí en nuestro texto todo cambia, que es el último punto. Fueron discipulados. Se les había llamado discípulos en Hechos 1:15. Se les había llamado santos en Hechos 9:13. Se les había llamado creyentes en Hechos 5:14. Se les llamó hermanos en Hechos 6:3. Se les llamó testigos en Hechos 5:32. Y se les había llamado seguidores del camino en Hechos 9:2. Pero ahora se les llamaría cristianos. Algo había cambiado. En latín, la terminación de esta palabra ya no significa el partido de ser de un partido. Un cristiano era del partido de Jesús, si lo puedes decir así.
Cristiano no era decir quizás unos de Jesús o pueblo de Jesús. Nosotros usamos llano como terminación de palabras constantemente, cubano, colombiano, mexicano. Por esto eran cristianos. Estos no se estaban identificando ya con su judaísmo y su estatus religioso. Nosotros lo usamos constantemente. Y de igual manera somos algunos llamados por nuestra nacionalidad. Pero la idea central aquí es, en nuestro pasaje, estos nuevos convertidos comenzaron a llamarse no a sí mismos, sino otros que estos le pertenecen a Cristo. Son cristianos. Ahora quiero decir, hermanos, que para los griegos todo esto era un juego de palabras. Ellos divertidamente lo usaban en una forma despectiva, un gesto verbalmente arrogante. Estos son cristianos. Y en Antioquía probablemente usaron por primera vez el término cristianos para burlarse de los seguidores de Jesucristo. Porque solamente hablaban de Jesucristo. Había una genuinidad en su fe. Como se caracterizaban por un comportamiento y un hablar centrado en Jesucristo. Los antioqueños los llamaron cristianos. Los del partido de Cristo. Pero los creyentes apreciaron no solamente el título, de tal manera que se quedó con ellos. Los judíos no creyentes de aquella época jamás los habían llamado, los llamarían cristianos, porque ellos decían, esos no son de Cristo. Cristo significa el Mesías. Y ellos decían, no, ellos no tienen al verdadero Mesías. Ellos jamás lo hubieran llamado cristianos. Lo podían llamar cualquier otra cosa, pero no cristianos. Los no creyentes judíos en esa época no se habían referido a los creyentes como cristianos, Mesías, hijos, que se refiere al hijo de David. Cristo era preciosamente lo que no creían que ellos fueran, que no eran de Cristo, que no eran del Mesías. Tal término no habría sido usado por los judíos hasta que se convirtió en una palabra establecida, independiente, cristianos. De hecho, aún Pedro habla de esto en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, primera de Pedro 4, 16, donde dice, pero si alguno padece como cristiano, aquí está la palabra, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro entendió también. Y de igualmente cuando Pablo le testificó a Herodes, Agripa, que rechazó a Pablo y su mensaje, el rey Agripa respondió, ¿crees que tan poco tiempo tú puedes persuadirme a ser cristiano? Probablemente se estaba aprovechando de la mala reputación de ese término. Ser cristianos, burlándose, siendo del nivel más alto cultural. Yo soy rey, yo soy un gran gobernador. Dos cosas con respecto a este último punto que fueron discipulados. Por todo un año fueron enseñados. Lindo, ¿no? Bernabé, que vio la gracia de Dios y se gozó, no fue a buscar a Pedro, fue a buscar a Saulo. Porque Saulo entendía esto. Saulo era un hombre que iba a ser llamado a los gentiles. Y él va y busca a Saulo. Va hasta Tarsos y trae a Saulo. Y por todo un año se sientan con estos primeros convertidos griegos, gentiles, a hablarle y compartirles la verdad de Dios. No por una semana, no por un mes, por todo un año. Es decir, miren esto que bello. No se ve hasta este punto en la Biblia, en el libro de Hechos. Dios invirtió en ellos. Dijo, esta es la calidad de creyente que yo quiero. Aquellos que no tienen acepción de personas. Aquellos que aman a todos igual. Aquellos que saben que el Evangelio es para todos. Este es el tipo de creyente que Dios ha producido a través de su gracia. Y lo que Él quiere que sea reproducido más. Y trae a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para que ellos ahora
Inviertan en este grupo por todo un año instruyéndoles en toda la palabra de Dios. Dios trae a Bernabé y a Pablo, los que tenían ojos para ver la gracia de Dios, y los utiliza de manera poderosa para discipular. Es lo primero que vemos en esta última parte. Pero terminamos con lo que comenzamos. Fueron llamados, ¿qué? Cristianos por primera vez. Esto no es simplemente una historia en la Biblia. Decir, mire qué lindo, hay cosas para aprender. Hermanos, esta es una declaración donde Dios dice, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el pueblo aquí en Atlanta que confiesa a Jesucristo como su Señor? En esta nación América, en esta parte del mundo, Norte y Suramérica, en el mundo, aquellos que se llaman cristianos, ¿son verdaderamente esto? Porque el punto aquí no es que se llamaron cristianos. El punto es que fueron llamados por otros. Estos son los verdaderos. A mí me gusta leer de vez en cuando a Eusebio, uno de los historiadores del primer siglo, un historiador, famoso historiador de la iglesia primitiva. Y él describe en esta época a uno llamado Santos de León, de Francia, que fue torturado por el nombre de Jesús. En 177 después de Cristo. Que los cristianos estaban bajo una brutal persecución de Marcus Aurelio, el emperador. Miren lo que él dice, le voy a leer lo que él dice aquí concluyendo. Dice, mientras lo torturaban cruelmente, esperaban que dijera algo malo o blasfemo. Le preguntaron su nombre y solo respondía, soy cristiano. ¿A qué nación pertenece? Él respondió, soy cristiano. ¿De qué ciudad vives o vienes? Soy cristiano. Sus interrogantes comenzaron a enojarse contra él. ¿Eres esclavo o libre? Soy cristiano. Mientras que lo torturaban. Esto realizó la determinación de sus torturadores de quebrantarlo, hacerle lo peor que podían hacerle. Pero no pudieron, dice Eusebio. Y dice que él murió con las palabras en su boca. Soy cristiano. Amados, amadas de Dios, esto no es simplemente un título glorioso. Esto es una declaración genuina de aquellos que son lo que deben ser. ¿Puedes tú decirlo? ¿Podemos nosotros decirlo? Soy cristiano. Le pertenezco a Jesús. Se les llamó cristiano por primera vez. Quiero orar con ustedes en esta mañana aquí, concluyendo. Si pueden pasar los músicos. Solo compartían el evangelio con sus propios gente. Llevó nuevos creyentes para obedecer fielmente el mandato. Requirió la gracia de Dios y por supuesto fueron discipulados para seguir a Dios fielmente. Padre, en esta mañana tú sabes, Señor, la condición de nuestros corazones individual. Inquietudes, temores, desafíos, problemas, dificultades, igual, Señor, de aspiraciones y deseos y inclinaciones y motivaciones. Tú sabes dónde está tu pueblo, Señor. Tú sabes lo que nos anima, lo que nos dirige, lo que buscamos, lo que deseamos. Tú sabes lo que se halla en el corazón, porque tú eres el único que ves el corazón. Nosotros no podemos ver aún nuestra propia condición, pero tú sí la puedes ver. Padre, yo te pido en esta mañana, con todos que estamos aquí, con todo tu pueblo, Padre, en general, en todo lugar, que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana a ver lo que oímos esta palabra y vemos esta realidad. Que tú nos des, Señor, a nosotros ojos para ver quién tú eres y lo que tú estás haciendo. Que sea que veamos, Señor, tu gracia y no nuestros deseos, inclinaciones. Y que nos acoplemos a lo que tú quieres, que hagamos como tú quieres.
que obedezcamos, Señor, ahí donde tú nos pones para hablar y hacer y declarar tus verdades a otros. Fuimos llamados a ser discípulos de todas las naciones, enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Y aquí en Hechos 11 vemos como no solamente fueron testigos fieles de Jesús, pero le enseñaron por un año todas las cosas que ellos mismos habían recibido. Y a través de este proceso, Señor, tú empezaste a fortalecer la iglesia. Vino verdadero cambio a ese pueblo llamado por tu nombre. Y por primera vez se hallaron que aún otros lo identificaban como cristianos. Padre, te pido que tú hagas eso en nuestro. Que tú, Señor, descubra nuestros corazones. Que tú nos ayudes, Señor, a remover de entre nuestros corazones y mentes y deseos, Señor, hipocresías, falsedades, deseos propios. Y que tú nos ayudes a aspirar, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Ayúdanos, Señor, a recibir dirección de aquellos que te aman, que te conocen, como Bernabé. Qué hombre más precioso, Señor, que pudo ver lo que Dios estaba haciendo. Y invirtieron grandemente para esa obra que Dios estaba haciendo ahí en Antioquía. Él trajo a otros y empezó una obra linda porque él sabía que esto era de mano de Dios. Ayúdanos a nosotros, Padre, como pueblo tuyo, dedicarnos a aquellos a nuestro alrededor que te aman, que te conocen, pero necesitan, Señor, estas verdades. Aún los que no te conocen, que necesitan estas verdades. A dedicarnos por aquellos que visitan y vienen. Que no salgan, Señor, sin conocer la verdad, sino que se queden conociéndote más a ti. Vivimos en una cultura, Señor, tan supuestamente evangelizada. Pero la verdad es, Señor, que hay mucha necesidad. Hay muchos, Señor, que de oídas han oído, pero están lejos. Muchos que dicen que te conocen, pero no te conocen como deben. Y aún en este pueblo de creyentes, Padre, que te aman y te conocen y te sirven y te honran, todavía, Padre, existen cosas en sus corazones que tú tienes que remover. Y te pido, Señor, por nosotros, mi vida, la vida de esta congregación y de mucho más allá, todas las congregaciones aquí en Atlanta, que tú hagas esta obra gloriosa y que podamos ver tu gracia y regocijarnos. Hazlo entre nosotros, comienza entre nosotros, Señor, y que llegue mucho más allá. Esto pedimos en el nombre de Cristo en esta mañana. Amén. Bueno, podemos ponernos de pies por un momento en esta mañana. Se les llamó cristiano por primera vez. Vamos a levantar su nombre, vamos a exaltarle, vamos a darle a Él gloria y honra. Él merece ser levantado, amén. Él merece ser exaltado. No hay nadie como nuestro glorioso y precioso Dios. Amados.